Vamos a representar una superficie que queda definida por esta ecuación, z igual a ix cuadrado, ¿no? Bueno, pues tenemos que, si calculamos las trazas, tenemos, por ejemplo, cuando z vale 0, tenemos que 0 es igual a ix cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que esto puede pasar dividiendo, 0 partido y es igual a x al cuadrado, y la raíz cuadrada de esto pues es 0, ¿no? 0 entre y es 0 y raíz de 0 es 0, o sea que x vale 0 y con y pasa lo mismo, esto pasa para aquí, tenemos que y es igual a 0 partido x cuadrado, que es 0. O sea que tenemos en los dos casos que para z igual a 0 tenemos que y es igual a 0 y x igual a 0. Entonces ya lo representamos. Cogemos los ejes, tenemos por ejemplo aquí, vamos a poner el eje y, aquí por ejemplo el eje x y luego el vertical el eje z. Bueno, pues tenemos entonces, como decíamos, para z igual a 0, z vale 0 cuando viene hasta aquí, ¿vale? Con lo cual estamos en el plano xy. Pues para z igual a 0 tenemos que y es igual a 0 y x igual a 0, ¿no? Bueno, entonces, si representamos cuando tenemos aquí, por ejemplo, los ejes cartesianos en el plano, pues decimos esto sería x igual a 1, x igual a 2, igual a 3. Entonces, x igual a 0 es cuando estamos en el eje y, ¿no? O sea que en realidad este será x igual a 0. Mientras que y cuando estamos en el eje x tendremos y igual a 0, ¿no? Bueno, pues efectivamente tenemos que la superficie pasa por y igual a 0 y por x igual a 0, o sea que tiene esas dos líneas, ¿no? Bueno, si ahora cogemos, tenemos aquí la ecuación original y vamos a darle distintos valores. Vamos a darle, por ejemplo, tenemos ya la ecuación de esta línea y esta, que corresponden a líneas de la superficie. Vamos a darle, por ejemplo, cuando x, o mejor cuando y es igual a z, ¿no? Entonces x, en este caso, vale 1, ¿no? Entonces tenemos para x igual a 1, ¿no? O sea que sería en el caso de, aquí tenemos en x 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Entonces decimos cuando x es igual a 1 y también a menos 1, que va a ser lo mismo porque menos 1 por menos 1 es 1, entonces aquí menos 1, ¿qué es lo que pasaría? Entonces x igual a más menos 1, tenemos entonces que z es igual a y que multiplica a 1 o a menos 1, ¿no? A menos 1 al cuadrado, quiero decir que es también 1. Por lo tanto, z es igual a y esto es la bisectriz, ya que cuando y vale 2, z vale 2. Cuando y vale 3, z vale 3. Por tanto, la bisectriz de y, z, o sea, el plano z-y es el plano bisector de y, z, o sea, será este plano, ¿no? Pero no nos está hablando de un plano, nos está diciendo que la superficie realmente tiene dos líneas por el punto 1 y menos 1, o sea que esta es una línea del plano y esta es otra línea del plano, ¿vale? A igual distancia respecto al origen. De manera que este ángulo es de 45 respecto al plano horizontal, ¿no? Bueno, tenemos ya cuando x vale más y menos 1. Vamos a ver, por ejemplo, cuando vamos a darle, por ejemplo, ahí valor 3. Entonces, y es igual a 3. Entonces sustituimos aquí z es igual a 3 que multiplica x cuadrado. Una variable lineal, la otra cuadrática, tenemos una parábola, ¿no? O sea que cuando y vale 3, 1, 2, 3, tenemos una parábola que pasa por este eje, ¿no? Entonces tenemos aquí la parábola. Vamos a dibujarla a lápiz mejor. Es tangente a esta dirección x por este punto y aquí hacemos la curva parabólica. O sea que aquí tenemos una parábola. Entonces tenemos que esta parábola es la sección de un plano que es paralelo al plano xz, ¿no? Y tenemos entonces que es en realidad una curva de esa superficie, pero también tenemos que tiene aquí una recta y aquí otra recta. Es una superficie algo compleja de representar, ¿no? Si por ejemplo cogemos en vez de 3
Vamos a coger, pues por ejemplo, cogemos, en vez de este plano, habíamos cogido y igual a 3, podemos coger y igual a menos 3. Y igual a menos 3. Bueno, pues sustituimos, como siempre, en la ecuación. Tenemos menos 3, z es igual a menos 3x al cuadrado. Bueno, igual que una ecuación y igual a x al cuadrado está por encima, es en realidad cóncava hacia arriba, ¿no? Si consideramos esto cóncavo sabiendo que tenemos la referencia arriba, pues esto sería cóncavo, esto convexo, pues menos 3x cuadrado. Si le damos valores a x para obtener valores en z, nos saldrá una parábola invertida de esta manera. Eso quiere decir que cuando y vale menos 3, 1, 2, 3 negativo, pues aquí tenemos una parábola invertida, ¿no? Bueno, pues efectivamente esta va a ser una superficie de orden 3, que es aquella que corresponde a una superficie de grado 3, esto es grado 1, 2, se suman los exponentes y por tanto es una superficie cúbica, ¿no?, de orden 3, que quiere decir que una línea recta la corta como máximo en 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, una superficie tórica, que sería el donus, pues es una superficie que es de cuarto orden porque corta una recta en 4 puntos, ¿no? En este caso sería 3. Entonces es una parábola que según le damos valores aquí, entonces si le damos valor ahí menos 4 y valor menos 4, pues tenemos z igual a menos 4x cuadrado. Bueno, pues será una parábola, en realidad se va haciendo más pequeña. Realmente todas las parábolas son iguales, pero, como ya comentábamos alguna vez, esta parábola y esta son iguales, pero si cogemos un fragmento de esta, pues tendremos este trozo, ¿no? Igual que todas las circunferencias son iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño. Pasa lo mismo con las parábolas, ¿no? Bueno, pues según eso, pues la que es menos 4x al cuadrado, pues será, digamos, una en menos 4, una parábola más afilada, ¿no? O sea que tira más a esta línea que la otra, que tiene una forma más como esta, ¿no? Entonces, según nos vamos acercando hacia este lado, las parábolas se van cada vez afilando más. Y aquí pues pasará lo mismo porque es la inversa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que según nos vamos acercando aquí, obviamente, como pasa por esta línea, pues la parábola, cuanto más vamos en estas líneas forman parte de la superficie, igual que la parábola, bueno, cortará, si esto lo corta aquí, pues esto lo corta aquí, ¿no?, ya que es simétrica, ¿no?, simétrica respecto al plano ZI. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo, y si nos fijamos, si hago la parábola que pasa por el punto 1, es una parábola que todavía se abre más, ¿no?, para pasar por esas líneas que forman parte de la superficie, ¿no? Por tanto, ya podemos decir que realmente la superficie es un conjunto de parábolas que cada vez se estrechan más, y si la acortamos por planos, pues la sección que se produce aquí pues será una forma hiperbólica, ¿no? Eso quiere decir que para z igual a una altura cualquiera, vamos a darle z4, entonces cogemos la ecuación, z igual a 4, tenemos que 4 es igual a ix cuadrado, ¿no? Bueno, pues esto es igual a 4 partido x cuadrado, que es una hipérbola, ¿no? Bueno, recordamos la función típica igual a 1 partido x, por ejemplo, es una hipérbola también. Entonces eso quiere decir que esta es una rama hiperbólica, ¿no? Y aquí tendremos su simétrica de este lado, ¿no? O sea que la parábola, si por ejemplo viene por aquí, esta viene por ejemplo por aquí, pues tendremos aquí la otra rama. Podemos hacerlo así. O sea que esto sería para z igual a 4. Por tanto, aquí tenemos la curva hiperbólica, que es aquí interceptada por distintas parábolas, que son secciones siempre, bueno, esto tiene que venir hasta aquí abajo, secciones paralelas al plano ZX, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos que también está formado por rectas, cosa curiosa,
y esa misma recta continúa hacia abajo, de manera que estas parábolas pues también se van abriendo cada vez más para llegar aquí. Si tenemos, por ejemplo, el plano, vamos a coger el plano x igual a 3, o sea que será el plano que viene por aquí. Entonces, este plano, ¿cómo corta la superficie? ¿Según qué curva? Entonces tenemos x igual a 3, sustituimos z igual a i por 3 al cuadrado, que es 9, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí que realmente esta es la ecuación de una recta, ¿no? Por tanto, va a pasar lo mismo para 2, para 3, para 4, rectas con distinta pendiente. Recordamos, normalmente estamos acostumbrados a trabajar igual a 3x, igual a 4x, ¿no? Bueno, pues esto significa que para 1 tenemos 3 en altura. Aquí tendríamos para 1, 4 en altura. Esto sería la pendiente de la recta, ¿no? Bueno, pues aquí tendremos rectas de distinta pendiente. Bueno, entonces ya las podemos ir trazando también. O sea que son líneas que cada vez tienen una pendiente mayor, ¿no? Bueno, con lo cual es una superficie, como vemos, que aquí parece reglada a la veada, ¿no? Pero realmente deja lo que podría ser reglado a la veada, llega un momento en que aquí, pues lógicamente la curva se mete hacia adentro, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos distintas secciones hiperbólicas, ¿no? Bueno, es bastante complicada de ver, pero igual que aquí teníamos una sección hiperbólica, un poco más abajo tenemos otra, un poco más abajo tenemos otra, ¿no? Y lo que va es variando la curvatura, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una representación ya un poco más fiable. Entonces tenemos esto. Lógicamente aquí debajo también habrá la sección hiperbólica, porque es lo mismo, pero en negativo, igual que aquí z4, pues es esto, pero z menos 3, pues quedará ahí abajo. Entonces tenemos aquí esto, aquí la curva parabólica. Aquí prácticamente las líneas rectas cada vez con menos pendiente. Pues viene por aquí cada vez con menos pendiente. Aquí estas secciones parabólicas que cada vez se abren más, mientras que aquí ahora estas líneas pues nos definen aquí posición de líneas cada vez más verticales, ¿no? Y aquí la curva hiperbólica, de manera que ahora viene por ahí detrás y pasa por ahí a la misma altura. Bueno, pues esta es la superficie, como vemos, bastante poco intuitiva. Y bueno, teníamos aquí esta sección. Vamos a definir mejor estas líneas que nos marcan por donde pasa cada vez una parábola más afilada y aquí cada vez más abierta, ¿no? Mientras que aquí, pues en estas secciones paralelas a ZI teníamos líneas rectas que cada vez tendrían más pendiente hacia adentro. Las secciones de este lado paralelas a ZX nos generan aquí parábolas también cada vez más grandes. Aquí se van estrechando, haciendo más pequeñas según nos acercamos hacia aquí. Y entonces esta sería la superficie, una superficie definida por esta ecuación cúbica. Bueno, por último, aquí podríamos dibujar el contorno de estas secciones horizontales hiperbólicas que nos definen ahí el contorno de esas hipérbolas, ¿no? Aquí tendríamos una hipérbola cuya asíntota tendrá la dirección de este eje, o sea, la línea que va al infinito, ¿no? Y aquí pues también podríamos hacer las curvas hiperbólicas y las curvas hiperbólicas por aquí. Bueno, por último, para visualizar mejor un poco esto, podemos darle pues con un trozo de madera quemada, que es la barra de carboncillo, le damos por aquí así, lo podemos oscurecer rápido, ¿no? Entonces si por ejemplo le damos también por aquí, voy a darle por aquí y en la base, y luego el entrante y por aquí detrás también, de manera que también le doy por aquí y por aquí.
Entonces lo damos por este lado, por la parte interna, ahí la parte interna más oscura, y aquí va perdiendo curvatura, y así podemos visualizarlo un poco mejor. Entonces tenemos la parte superior afilada de esa zona parabólica, aquí la curva hiperbólica que va cogiendo esta curva hacia adentro, el interior más oscuro, aquí el interior también más oscuro, y ahora esto va perdiendo aquí también, va cogiendo ahí curvatura, y lo mismo aquí. Aquí igual. Y también podríamos darle aquí por detrás más oscuridad. También le damos por aquí. Bueno, con lo cual ahí ya se percibe un poco mejor. Tendríamos entonces aquí debajo el hueco que deja esta curva, de la que podemos ver aquí el borde este, que se va abriendo. Aquí el tramo parabólico, cada vez más abierta. Aquí la curva hiperbólica. Bueno, esto es la continuación, o sea que hay que venir por allá. Aquí estas curvas cada vez de mayor pendiente, la rama hiperbólica, y aquí igual, con su asíntota en la dirección del eje X. Por detrás, este corte que hacemos por aquí es un corte de curva parabólica, con lo cual aquí se tendría que marcar bien esa curvatura mayor en esta zona, ¿no? Y aquí tendríamos entonces las secciones parabólicas cada vez menos afiladas y aquí cada vez más abierta. Y luego las líneas rectas que vendrían por aquí. Bueno, pues esa sería en síntesis la superficie cúbica definida por esa ecuación. Y por último le vamos a dar un poco más oscuro aquí en el entrante, lo mismo aquí y aquí, y lo mismo por la parte de atrás. Bueno, pues esa es al final la superficie que, como decíamos, no es muy fácil de ver y además es curiosa porque es una superficie que realmente lo más extraño de ella es que realmente aquí está formada por líneas, ¿no? Estas líneas que definían pues el plano meridiano, perdón, el plano bisector de el cuadrante formado por los dos planos y el plano XZ y el plano YX, ¿no? O sea, el plano bisector que biseca esos dos planos, ¿no? Y es quizás lo más extraño de la superficie, ¿no? De todo lo demás, pues bueno, que lo más raro es eso, que efectivamente tenga, vamos a marcar aquí esta línea y esta, lo mismo esta de aquí, el contorno también. Pues sí, como decía, lo más extraño aquí realmente pues son esas curvas de sección parabólica, pero que a partir de cierto punto ya podemos trazar aquí siempre líneas rectas, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en que aquí pues podemos dibujar la curva parabólica y las secciones formadas por líneas rectas, como decíamos, cada vez con mayor inclinación según nos acercamos por aquí hacia el infinito, ¿no? Y estas parábolas cada vez más abiertas, hasta llegar aquí que es una línea recta, ¿no? O
sea que esta parábola aquí ya terminaría y luego aquí es una línea recta. Aquí podríamos oscurecer hasta el final todo igual para que se entendiera mejor como una entidad. Y aquí terminar también haciendo un degradado, lo mismo aquí. Y aquí también pues, poner más oscuridad para este fondo. Evidentemente la curva, la superficie es perfectamente simétrica respecto al plano ZX. Eso quiere decir que, bueno, para que no se perciba como que esto forma parte de esto y esto es algo independiente, en realidad por aquí habría que abrir esto y no llegar con la sombra hasta aquí abajo, ¿no? De manera que de esta manera hacemos intuir que efectivamente hay una superficie redondeada y luego esa superficie que son, y ahora lo vamos a definir, son parábolas, se transforman en una recta y por tanto podemos deducir que esta superficie está formada por parábolas que se van abriendo cada vez más y llega un momento en que esa parábola pues se transforma en una línea recta, ¿no? Es una parábola tan abierta que degenera en una línea recta. Y ahora le pasa lo contrario, son parábolas muy abiertas en el otro sentido, que otra vez les vuelve a pasar lo mismo, cada vez se afilan más y por lo tanto por eso había aquí esta línea que pasaba por todos los vértices de las parábolas, por aquí pasaba el eje Z y la superficie aquí nos generaba ramas hiperbólicas y lo mismo, al cortarla por aquí pues tendríamos aquí una rama hiperbólica de manera que aquí había líneas rectas, ¿no? Cada vez con más pendiente hasta llegar hacia el infinito que serían perfectas líneas verticales, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los tramos hiperbólicos, el tramo parabólico detrás, el tramo parabólico, esto que viene por ahí detrás, con lo cual es una figura formada por parábolas que cada vez se abren más y degeneran en una recta, ¿no? Mientras que aquí pues le pasa exactamente lo mismo, pero esto en realidad tiene el hueco hacia abajo y este lo tiene hacia arriba, ¿no? O sea que esa sería en realidad la curva, con lo cual quitaríamos mejor este trozo, quitaríamos aquí, pondríamos luz. Y ahora ya podríamos definir también otra cuestión, y es que estas parábolas que decíamos que cada vez se hacían aquí más abiertas según se van acercando a esta línea, pues en el momento en que ya se acerquen tanto, esto viene siendo cada vez más línea recta, hasta que al llegar exactamente al eje X, pues ya son una línea recta, ¿no? Es lo que llamamos la parábola degenerada, ¿no? Igual que una elipse, trabajamos mucho con ella, a veces se transforman en elipses degeneradas, que son rectas. En la elipse es más fácil de ver, porque realmente una elipse pues es una figura con todos los puntos en localización finita. Entonces, evidentemente, si cojo la elipse y la giro, la posición límite de una elipse es una circunferencia cuando los dos ejes son iguales, ¿no? Ahora bien, cuando cojo la elipse y la sigo girando, ahora viene una elipse. Lo que era el eje mayor se convirtió en el eje menor y al final en la elipse se convierte en una línea recta, es la elipse degenerada. Aquí pasa exactamente igual, la parábola degenera hasta convertirse, como cada vez se va abriendo más, hasta convertirse en una línea recta, ¿no? O sea que estas parábolas cada vez son más líneas rectas. En realidad, si somos objetivos, realmente o es parábola o es línea recta. Digamos que la parábola que se transforma en línea recta ya es la degenerada y realmente no hay un punto medio entre curva y recta, sino que es radical, o sea, taxativamente pasa de curva a recta. Y aquí pasaba lo contrario, aquí de repente la curva parabólica también tiene el vértice aquí sobre la línea, sobre este eje y también se abre
de manera que la elipse, la parábola aquí es muy abierta, pero luego cada vez se va cerrando más, de manera que eso explicaría por qué había aquí líneas tangentes. De repente, cuando hacíamos aquí una línea que en realidad pasaba por todos estos puntos de la parábola, es una línea que pertenece también a la superficie, ya que decíamos que esta línea pertenecía al plano bisector que bisecaba a estos dos planos, a este y a este, ¿no? O sea, el plano bisector a 45 grados, ¿no? Bueno, pues curiosamente teníamos ahí esa línea que cortaba todas las parábolas, ya que es una línea de la superficie, y aquí le pasa exactamente lo mismo. Por un lado las parábolas se abren y ahora cada vez se cierran más. Sabemos que todas tienen el vértice siempre sobre esta línea, y tendríamos entonces todas las ramas parabólicas cada vez más aproximadas a la recta del eje X, ¿no? Y aquí exactamente igual, la superficie aquí parabólica, luego se va cerrando, y llega un momento en que ya aquí, ya estas parábolas que van tocando aquí el punto de la hipérbola, pues ya vienen por aquí detrás, de manera que las tenemos por aquí. Bueno, pues esa sería la superficie, esta superficie que parece muy evidente, pero bueno, no lo es tanto. Y una vez ya que la representamos es más fácil de ver. Y ahora también esto nos daría una explicación de que realmente aquí estas líneas están hechas con regla y van perdiendo la inclinación, y todas estas líneas se apoyaban siempre en esta hipérbola y en esta hipérbola, de manera que aquí tenemos puntos de esas líneas, con lo cual tenemos que efectivamente aparece la reglada alabeada, ¿no? Entonces, esta línea recta que se apoya en las dos hipérbolas va generando también aquí estos puntos de las parábolas, ¿no? Vale. De manera que son líneas que siempre se mueven por el eje X, cosa curiosa también. O sea que todos estos puntos pertenecen a las líneas rectas, pertenecen también a las hipérbolas y, por supuesto, como vimos antes, pues pertenecen también a las parábolas. Eso quiere decir que detectan aquí todos los puntos de las parábolas que vayamos haciendo, ¿no? Con lo cual tenemos que realmente esta es la posición límite del plano XY, y luego son líneas aquí que generan la superficie. Con lo cual tenemos ahí esos cuadriláteros que realmente están formados por líneas que se cruzan infinitamente próximas, ¿no? Entonces tendríamos aquí la simétrica respecto al plano ZI que venía por aquí, que por supuesto cortará a todas las curvas de la superficie, en este caso las parábolas, y también pasa por aquí por un punto de la hipérbola y el otro punto de abajo de la hipérbola. Y al coger aquí puntos iguales, vamos a igual distancia, pues hacemos las otras líneas y nos van generando ahí las generatrices de la superficie que, como ya dijimos, pasan todas por el eje X, el eje X será este, pasan todas por puntos de la hipérbola, tanto la inferior como la superior, o sea que todos estos son 10 puntos de la hipérbola, y por supuesto, pues como decíamos antes también, van tocando ahí a todos los puntos de la parábola, con lo cual pues ya estaría completa. Entonces, bueno, quizás como único fallo de representación es intentar quitar aquí esta línea negra, ya que visto frontalmente pues tenemos una parábola que es esta, luego tenemos la otra que es esta, la parte superior estas dos hipérbolas que sería algo como esto, con lo cual la curva es perfectamente simétrica a este eje que define el plano XZ, ¿no? Bueno, pues esa sería ya en su totalidad toda la superficie. Como vemos es muy curiosa porque
está formada por una parábola que va variando y se transforma en una línea recta y luego le pasa lo contrario, pasa de convexo a cóncavo, según se mire, y luego todas esas secciones parabólicas también tendríamos aquí otro caso también que no hablamos, y es todos los planos verticales, pues aquí van definiendo ramas hiperbólicas, pero tienen una peculiaridad. Cuanto más pequeño haga la rama, por ejemplo, si cojo aquí el 0,03 igual a x cuadrado, estoy dando un valor a z muy pequeño. Por tanto, cojo un plano horizontal que corta por aquí muy cerca del plano xy y genera aquí una hipérbola que lógicamente se aproxima a algo así, ya que estas dos líneas se aproximan a esta recta. Mientras que si corto más arriba, hacen más esto, ¿no? O sea que eso quiere decir que aquí van apareciendo los tramos hiperbólicos cuya asíntota, las hipérbolas tienen asíntota, la parábola no, pues es el eje X. O sea que en esta dirección pues se acercan cada vez más hacia el infinito. Entonces tendríamos aquí también las ramas hiperbólicas, cada vez, como decíamos antes, más cercanas al eje X, al eje Y. Y lo mismo aquí abajo, igual que tenemos aquí estas, pues también tenemos estas exactamente iguales, que podríamos trazar todas por aquí, a distintas alturas. Y como vemos, según se aproxima más al eje Y, pues esas ramas hiperbólicas cada vez pues les pasa esto. O sea que están muy cercanas y llega un momento en que ambas se transforman en, aquí en este eje, ¿no? Sería la posición límite de hipérbola degenerada. Bueno, pues esa es la superficie cuya ecuación es z igual a x cuadrado. Una superficie que, como decíamos, es de tercer orden, porque si cogíamos una recta, por ejemplo, un bolígrafo que la atraviese por aquí, por otro punto de la hipérbola, va a cortar allí en otro punto, ¿no? O sea que la va a cortar como máximo en 3 puntos, ¿no?